Ya, lo que nos hemos planteado básicamente era nuestro sistemita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, este hemos dicho que era P, ¿no? Que era igual a 60 kilogramos hora, ¿no? La corriente de salida, el flujo de entrada, que era 100 kilogramos hora, ¿no? Entonces hemos dicho, ¿no? El porcentaje teníamos, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? En nuestro caso era etanol, metanol y agua, ¿no? Etanol 50%, metanol 10% y 40% de agua. Y hablando en fracciones, eso equivale a 0,5, ¿no? De etanol, 0,5 de etanol, de metanol hemos dicho que era, en fracciones sería 0,10. Y el último que era del agua, 0,40. Ahora aquí en la del cociente de salida igual, ¿no? Teníamos los porcentajes, ¿no? De etanol. Las fracciones serían, de esto hemos dicho que era 0,80, ¿no? Y del metanol hemos dicho que la fracción iba a ser 0,15. Por último, del agua, 0,05. Listo. Ahora lo que queríamos saber es el caudal desconocido, ¿no? Le hemos nombrado como W. Esto nos va a dar igual, ¿no? En kilogramos hora. ¿Ok? En kilogramos hora. Por un lado, ¿qué es lo que tenemos que saber? Es la fracción, ¿no? De cada uno de ellos también, ¿no? No conocemos estas. Tanto del etanol, metanol y agua. Listo. Y al mismo tiempo, para conocer esto, el caudal, necesitamos al mismo tiempo conocer sus masas de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? El etanol, que va a ser igual, ¿no? En kilogramos. Del metanol y del agua. Eso también necesitamos saber para poder encontrar el caudal de ese, del desconocido, la corriente desconocida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, podemos armar un sistema de ecuaciones, ¿no? Eso es lo que hemos planteado al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la entrada, ¿no? La total va a ser igual a ¿qué? La total va a ser que es igual a F, hemos dicho, ¿no? Al inicio. Este va a ser F, hemos dicho, ¿no? Este va a ser P y este va a ser W. Entonces, F va a ser igual a ¿qué?
a P más W. Listo. Esa es la total. Ahora, para cada uno podemos plantear, ¿no? En función a eso. Entonces, yo digo, primeramente, para el etanol. Para el etanol. Conocemos, ¿no? La de entrada, que es 0,50, ¿no? 0,50, la fracción por F, ¿no? Que es el flujo de entrada. Eso va a ser igual a ¿qué? A la corriente de salida con estos valores. Entonces, el etanol es 0,8. Eso multiplicado por P más el W, ¿no? El W es igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa del etanol. Esa es la primera. La otra, la que sigue, va a ser del metanol. Y del metanol es 0,10 por el flujo de entrada. Va a ser eso igual a ¿qué? A la fracción del metanol por la corriente de salida de P más la masa del metanol. Listo. Y el último, el del agua. Desde el agua es 0,40 la fracción por el flujo de entrada igual a 0,05 por la corriente de salida más la masa del caudal del agua desconocido. Listo. Ahí tengo tres ecuaciones. Aquí tengo uno. Ahí lo voy a anotar con rojo. Con rojo. Este va a ser la 3, la 2. Y lo que anteriormente hemos desarrollado va a ser la 1. Listo. Ahora, ahí estamos. Además, también al mismo tiempo podemos hacer un balance independiente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y el balance independiente básicamente va a venir de lo que es la el balance independiente va a venir de lo que es la masa del etanol más la masa del metanol más la masa del agua igual al caudal desconocido. ¿Ya? ¿Por qué decimos independiente esto? Porque no depende ni del P ni del F. ¿Me dejo entender? Por eso estamos haciendo un balance independiente. Otro que no depende de F ni del flujo de entrada ni del flujo o de la corriente de salida. ¿Ya? Por eso estamos haciendo otra ecuación, nos hemos armado independiente. Esto depende solo de sus corrientes individuales, donde nos va a dar la corriente total o el caudal
desconocido. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es, al último, aquí voy a anotar ya, en un costadito, como operaciones auxiliares, F. F vamos a decir que es el flujo de entrada. Más o menos, para que se den de cuenta. Y el P va a ser igual a ¿qué? Al producto de salida. Luego, el W es el caudal desconocido. Listo. Ahora, vamos a anotar los valores, ¿no? F, por ejemplo, ¿cuánto es? Hay un costadito, voy a anotar ya. F, por ejemplo, es, la de entrada es 100, ¿no? Esto en realidad ya no lo anotaré, ¿no? Porque al inicio ya hemos anotado, ¿ya? Chicos, solamente como un recuerdo les estoy haciendo. Flujo de entrada, producto salida y el caudal desconocido. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer básicamente es, en la primera ecuación, por ejemplo, en la primera ecuación podemos sustituir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en la primera ecuación, ¿qué es lo que tengo acá? F conozco, ¿no? Este F. El P también conozco, este no conozco, entonces yo lo puedo sustituir en vez del F, yo le coloco el flujo de entrada es 100. Entonces yo lo voy a anotar el número, ¿ya? Y aquí en el P igual, conozco, es 60. Entonces, directamente yo lo voy a reemplazar esos valores. Entonces yo digo, entonces yo voy a decir aquí en la primera ecuación, voy a anotar ahí arriba ya, reemplazando, reemplazando F y P en 1. Listo. En 1. Entonces yo lo sustituyo directamente. Entonces, como ya hemos hecho, del etanol era 0,50, ¿ya? Eso por el caudal, el flujo de entrada es 100. Entonces yo la anoto en vez de F, 100 más. El otro era, perdón, este es igual, no es más, ya. Ok. Ese es igual, ¿ya? Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A 0,80, que es el producto de salida del etanol, por P. P es igual a ¿qué? A 60. Ahora sí es el más la masa del etanol. Listo. Ahora de aquí yo puedo despejar, ¿no? La masa del etanol, del caudal desconocido. ¿Ya? Entonces la masa del etanol va a ser igual. La que está aquí, la que está aquí sumando, le voy a llevar al otro miembro a restar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 0,50% va a ser 50. ¿Ya? Menos 0,8 por 60. ¿Cuántos, chicos? Edwin,
Es 48, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, que sale 48. Ya, 50 menos 48 sería 2. Ahora, ya tengo este valor. Ahora voy a sustituir de nuevo F y P en 2, haciendo la misma operación. Entonces yo digo, directamente voy a decir ya F y P en 2. Listo. Entonces F y P en 2. Entonces yo digo 0, en vez de F voy a anotar 100. Eso hemos dicho, ¿no ve? Por, ¿no? Eso va a ser igual a ¿qué? A 0,15. 0,15 por el P ya sabemos, ¿no? El producto de salida es 60 más la masa del metanol. Y de aquí voy a despejar la masa de metanol. Entonces la masa del metanol es igual. Aquí 0,10%. ¿Cuánto es, chicos? 0,10%. Es 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que Ya, menos. Esto como están están sumando al otro lado, va a pasar a restar. Entonces, 0,15 por 60 es 9. ¿Estamos de acuerdo? Diez menos 9, 1. ¿Está bien, Edwin? 0,15 por 60 es 1. Mejor dicho, 9. sí, ¿Sí? está bien en que. Sí, está Ya, bien. listo. Entonces, el valor había sido 1. ¿Ok? Ahora nos vamos F y P en 3. F y P en 3. En la ecuación 3, aquí, en lo que hemos planteado, estamos sustituyendo F y P. Entonces yo digo 0,40, eso lo voy a multiplicar por el flujo de entrada. El flujo de entrada es 100. Igual 0,05 por P es igual a ¿qué? A 60. Más la masa del agua, del flujo o del caudal desconocido. Entonces yo lo voy a despejar de ahí, la masa del agua del caudal desconocido va a ser igual a ¿qué? Esto va a pasar a restar al otro miembro. 0,40 por 100 o 0,4 por 100, ¿cuánto es? 40. ¿Estamos de acuerdo? 40. Menos 0,05 por 60 es 3. ¿Okay? Y eso es igual a ¿qué? A 37. Entonces, ¿cuánto había sido la masa del caudal? En el caudal desconocido, la masa del agua en el caudal desconocido había sido 37. Y aquí voy a anotar de nuevo ya. La masa del metanol es igual a 1. Listo, ya tengo los valores para cada uno. Tengo uno, aquí tengo otro. Y aquí está el 8. ¿Ya? Listo. Ahora, al respecto, ¿qué hago? Ya tengo, ¿no? ¿Puedo de aquí hallar el caudal? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el caudal total me va a dar la suma de estos, ¿ya? Entonces, el caudal total, yo digo, W, que me va a dar en kilogramos, que me va a dar igual en kilogramos por hora, ¿ya? Entonces, yo lo voy a sumar.
El primer valor que hemos encontrado del etanol es 2, más el del metanol es 1, más el del agua es 37. Y esto me va a dar en kilogramos hora. Listo. Entonces, ¿cuánto había sido el caudal desconocido? Había sido 40 kilogramos por hora. Listo. Ese es el valor del caudal desconocido. Ahora, la fracción, ¿cómo sería, chicos? La fracción. ¿Cómo sería la fracción, Edwin? Si ya tengo el caudal desconocido, que el W, que es igual a 40 kilogramos por hora, ¿no? También tengo el de individual. ¿Estamos de acuerdo? El individual que hemos hallado, ¿cuánto era de cada uno? Por ejemplo, M de el etanol, M del metanol, y M del agua, ¿no? De cada uno hemos encontrado individualmente, ¿no? Y al sumar nos ha dado eso. Los de cada uno tenemos, pues, ¿no? Del etanol, ¿cuánto era? 2, ¿no? Del metanol era ¿cuánto? 1. ¿Estamos de acuerdo? Y del agua era 37. Y la fracción sería de cada uno de estos dividido entre la total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? La fracción para el metanol o para el etanol sería 2, ese 2, aquí está, dividido entre la total. La total es 40. ¿Y eso cuánto nos da? 2 dividido entre 40, Edwin. Edwin. 0.05, Inge. Exacto. Bien. Y el otro sería, la otra fracción sería 1 dividido entre 40. ¿Eso va a ser igual a qué? A 0,0. 25. Exacto. Y el último, ¿no? El del agua. La fracción va a ser igual a qué? A 37 dividido entre la total del caudal, ¿no? ¿Y eso es igual a cuánto, Edwin? 0.93. Ya, dejémosle con las redondeado. Sí, Inge. Ya, entonces dejémosle tal como está. Así es, ¿no ve? Sí, Inge. Ya, listo. Eso es lo que nos pedía. Y la suma total de esto nos va a dar 1. Entonces, ¿qué es lo que nos pedía el problema? Era esto, el caudal total, el caudal desconocido que ya hemos encontrado y esto, y las fracciones, ¿no? De cada uno. Listo, ahí acaba el problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien se ha perdido por ahí tal vez? Hola, hola, chicos. Chicos, jóvenes.
Edwin y compañía. Todo entendido, Inge. ¿Se ha entendido? Por mi parte, sí, Inge. ¿Qué dicen los demás, chicos? Hola, hola. Yesenia. Se ha entendido, ingeniero. Ya, ok. Ok, continuemos. Tenemos unos minutitos más, ¿ya? Hasta ahí sería el capítulo 5, lo que es balance de materia. Vamos a entrar en lo que es unidad 6, ¿ya? De esto posiblemente entre la parte teórica nomás, chicos. Hasta donde avancemos, voy a mandar esto igual en PDF. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? Hasta donde avancemos va a entrar y lo restante vamos a dejarlo para el tercer parcial. Capítulo 6, disoluciones y propiedades coligativas. Entonces, lo que tenemos que definir básicamente primero es cómo se define una solución o una disolución. La solución se define como una mezcla homogénea de sustancias puras en la cual no hay precipitación, ¿ya? Las soluciones constan de un disolvente y uno o más solutos, ¿ya? Uno está en mayor proporción y el otro está en menor proporción. Ahora, cuyas proporciones varían de una a otra solución. Eso es lo que, ¿no? Uno está en mayor proporción y otro en menor proporción. Siempre va a haber en una solución lo que es un disolvente y un soluto. Solvente. Se define como aquel que en general se encuentra en mayor proporción, es lo que decíamos, ¿no? Y entre ellos el solvente que generalmente se utiliza o el más conocido es el agua, ¿no? Como un solvente universal. Soluto es aquel que en general se encuentra en menor proporción. Y entre los ejemplos de un soluto tenemos lo que es cloruro de sodio, ¿no? Con un poco de cloruro de sodio podemos agregar un solvente como el agua. Esto puede disolverse. La cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solución se llama concentración de la solución. Clases de soluciones. Los tipos más comunes de soluciones son aquellos que el disolvente es un líquido. ¿Ya? Ese es el más común. Existen tres clases de soluciones. Sólidos en líquidos, líquido en líquido y gases en líquido. Esas son las tres clases de soluciones. Como 6.2.1 tenemos lo que es disolución de sólidos en líquidos. La capacidad de un sólido para disolverse depende de la energía de la red cristalina de la fuerza de atracción entre las partículas que lo constituyen. Sólido en líquido, entre ellos un ejemplo en particular o el más común es cloruro de sodio en agua o la sal en agua. Ahora, una disolución de líquido en líquido es la capacidad de un líquido para disolverse en otro, que se aplica la propiedad de miscibilidad, ¿no? Y entre ellos tenemos lo que es alcohol en agua, ¿no? Que son miscibles, ¿no? No se puede distinguir cuando tú mezclas agua en alcohol, ¿no? Cuando tú haces esa disolución o al mezclarlo, no se puede distinguir, ¿no?
cuál es cuál, ¿no? Son tan miscibles que en realidad parecieran solamente una sola cosa. Fueran puro etanol o puede ser pura agua, no se puede distinguir. Ahora, la disolución de gases en líquidos, conocemos esto, ¿no? Lo que es básicamente, se define como los gases polares sean más solubles en disolventes polares y los gases no polares en líquidos no polares. Entre ellos tenemos lo que es, ¿no? En la Coca-Cola. La Coca-Cola, por ejemplo, muchos sabemos que dentro, al abrir una botella, una gaseosa, básicamente desprende lo que es el gas. Entonces, básicamente esto, ¿cómo está hecho? De que el CO2 está burbujeado dentro del jarabe de la Coca-Cola. Y por eso es que esto empieza a liberar gas cuando tú lo agitas. ¿Me dejo entender? Y así básicamente se produce el agua, o mejor dicho, la Coca-Cola o la gaseosa. ¿Ya? Dentro del líquido se hace burbujear CO2. Unidades físicas de concentración. Aquí tenemos algunas unidades físicas de concentración. Por ejemplo, uno de ellos es el porcentaje de peso en peso, que es gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Y el otro, que es el porcentaje de peso en volumen, es igual a ¿qué? A gramos de soluto por ml de solución, eso multiplicado por 100. Y el último, ¿no? Que es el porcentaje de volumen en volumen, que es igual a ¿qué? El porcentaje de volumen en volumen es ml de soluto dividido entre ml de solución o mililitros de solución multiplicado por 100. Hasta ahí, chicos, hoy día vamos a llegar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge, está bien. ¿Ya? Entonces, hasta ahí entraría lo que es segundo parcial. De la que hemos avanzado ahorita, solo va a entrar teórico nomás, teoría. Y lo que hemos hecho del capítulo 4 y 5 van a entrar teoría y ejercicio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Dije, una consulta del examen, ¿cuándo va a ser? ¿Va a ser el siguiente viernes? Sí, hoy día vamos a definir. Ahorita yo tengo 2 minutitos. Les voy a consultar. Voy a salir de compartir, ¿ya? Ah, ok. ¿Ok? Ahora sí definiremos el examen, chicos. Como ustedes siempre asisten a clases, entonces, ¿qué día podría ser? Este viernes yo estaba queriendo programar. ¿Está bien, chicos? ¿O tienen algún examen más que tienen cercano a ese día, tal vez? Hola, hola. Por mi parte estoy en inicio. ¿Ya? ¿Qué dice Edwin? Por mi parte igual está bien, Inge. ¿Qué dices, Viviana? Viviana. Está bien, Inge. ¿Qué dices, Franz, Michelle, Poma? Está bien el viernes, Inge. Ok. ¿Está bien, Isael Solares? Isael. Dicen el próximo viernes a las 6 está diciendo Inge. Dicen, Sí, ahorita el horario vamos a quedar, pero va a ser el siguiente vaya, viernes. el viernes está bien, solamente lo del horario, a veces yo a las apuradas llego a las 6 en punto, licenciado, y no sé si podría ser tal vez 6:30, ¿Y está bueno, bien? eso, pero a consideración Ujú. de los Sí, está bien estudiantes. para todos que den 6:30 me parece un horario bueno, para que todos no Gracias. lleguen atrasados, no tengan contratiempo, digamos, no tengan contratiempos. ¿Está bien, chicos? Gracias, ¿Seis y licenciado. media? Sí, Inge, está bien. Ya. Ahora, el recuperatorio, ¿cuándo quieren dar? Chicos, al final nomás. Sí, dije, al final se podría hacer. Ya. Sí, que al final que sea.
Ok, chicos, buenas noches. Gracias por su atención. Por favor, en el examen, cualquier consulta, voy a estar a disposición. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Inge.